Ay, hola, pequeños, escuchantes de este podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Qué va a tomar? ¿Me da dos cafés, por favor? Claro, ¿los mismos de siempre? Sí, con sabor así. Bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Café con Sabor a Cine. Como siempre es un gusto encontrarlos por aquí una semana más. Y como siempre estamos con Aldair y tenemos otra vez a Monse de invitada. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, me encuentro muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, triste, feliz. A Monse le Estoy parece feliz. triste, feliz. Monse me parece que es su época favorita del año porque estuvo en casi todos los episodios. Nada más le faltaron como dos de los cuatro que hacemos, pero estuvo en dos, entonces sí, se ve que le gusta el Es cine para que no me mexicano. extrañen. Ándale, y porque tenemos más reproducciones cuando tú estás. Entonces, capaz si te cambiamos por poblano. Ah, ¿qué? Cambiamos a poblano por Monse. No, no es cierto. Pero sí, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acaba de pasar el de los elotes y tenía antojo de uno. Y todo muy triste. No, pero sí. No, pero sí. Ay, yo, qué pendejo. Pero bueno, ajá, a ver, Poblano, coméntanos, ¿qué película vamos a hablar esta semana? Pese a que ya lo están viendo en el título. Pues aparte de que ya vieron el título y lo más obvio, es que esta semana vamos a hablar de una película que nos da mucho de qué hablar. Y es esta película Sí. que se llama Rojo Amanecer. Así es, efectivamente. La semana pasada les habíamos dicho que hablamos de Canoa por una razón y la razón principal es para conectarla directamente con Rojo Amanecer. No, no es la situación más común, pero es Ni que las suceden en el fechas. mismo año, casi casi. Ni las fechas, pero no, Rojo Amanecer sí lo van a estar viendo en el aniversario del 2 de octubre, entonces, sagrado respeto. Sin embargo, Canoa sí la vieron semanas después, pero pues teníamos que, ya saben las cosas que tenemos que hacer para que se diviertan y se entristezcan dos veces al año, por lo menos, viendo este tipo de películas y a nosotros pendejos hablando de ellas, como si de verdad supiéramos de cine y de lo que estamos hablando. Pero bueno, eso no pasa. Claro, somos cinéfilos mamadores. Como si no leíamos Wikipedia 5 minutos antes. Se los juro, ahí viene Les todo. vimos un video de YouTube. Ahí viene todo sobre la película y pues ya nada. ¿Qué les traemos ahora este episodio de una película que a mí me gusta mucho a mí en general? Es una, tal vez también de mis favoritas, aunque me prefiero más Canoa que Rojo Amanecer, pero a mí me gusta mucho. Yo sé que a Monse igual, entonces por eso la Se vemos puede aquí. debatir de cuál es mejor, pero híjole. Es que son diferentes y cada película, híjole. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿Qué tal si pasamos a la sinopsis y también un poco de contexto histórico por si no saben qué es el 2 de octubre o si no han visto Rojo Amanecer? Que para ese punto deberían haberla visto porque creo que por ahí hay un resumen de la película que hicimos, si no me sí, por equivoco. ahí algún Debería de canal haber. ahí que se llama Café con Sabor a Cine subió un resumen de la película por si lo quieren ir a ver. ¡Pum! Es spam. Rojo Amanecer de 1990, dirigida por Jorge Fons. Una familia reside en el edificio Chihuahua en Tlatelolco, México. Su mañana transcurre normal, pero aquella tarde del 2 de octubre de 1968, la familia presenciará el horror que transcurrirá en sus horas posteriores. Spam. Después de que vieran el contexto de esta película y del contexto histórico sociopolítico de la época, ay, qué bien sonó eso, eh. Ay, sí, ¿verdad? Ay, Qué venimos bien. con todo Más este porque episodio. obviamente en un minuto les pudimos resumir todo, ¿no? Uf, No, queda muy corto, entonces no. Les resumimos lo más que pudimos, pero bueno. Ahora sí, ¿qué toca, Poblano? ¿Qué toca? toca opinar de la película. Así que empezamos con Monse, que siempre le encanta hablar de este tipo de películas. ¿Yo? Y por ser invitada, le toca primero. Qué gran honor, gracias. Rojo Amanecer, como ya lo habían dicho, es de mis películas favoritas del cine mexicano. Realmente el, la historia del 2 de octubre y todo el movimiento del 68 para mí es muy apasionante, ¿no? Desde que tengo 13 años
que conocí más o menos el tema, siempre me he puesto a leer, a investigar y a ver películas acerca del 2 de octubre y del movimiento estudiantil, ¿no? De esas fechas, ¿no? Me parece muy interesante. El Rojo Amanecer es una película, no sé, que me ha marcado mucho, porque la primera vez que yo la vi, sinceramente, yo pensé que iba a tener un final feliz, ¿no? Ay, no sé, eras tan inocente. Claro. Pero yo pensé que... Obvio. Claro, como si eso pasara. Y cuando la terminé de ver, o sea, cuando pasa todo esto de que matan a la familia, yo estaba así de que... Y ahora me deprimí como 2 semanas. Sí, ¿A qué edad Yo la no lo viste? esperaba tampoco. Como a los 15. O sea, ya tenía más o menos conciencia, ¿no? Pero sí, yo la verdad pensé que iba a tener un final feliz. Y ya cuando vi que los matan, dije, no. Duele. Eso duele por toda la vida. Y la vuelvo a ver, o sea, la he vuelto a ver 2 veces más después de la primera. Pero siempre te deja como esa impotencia, no sé, es un sentimiento muy raro, porque te recuerda lo feo que a veces es ser estudiante en México, ¿no? No, o sea, solo digo en México porque pues México. Pero sí, de momento no sé, te deja un hueco aquí muy feo de... Creo que en toda ¿qué está Latinoamérica. pasando? Como por qué. Sí, o sea, como por qué tenían que hacer eso solo pues por intereses del gobierno. No sé, te deja como pensando y así. Y tú lo ves desde una parte ficticia, por así decirlo, ¿no? Porque pues no sabemos realmente si eso llegó a pasar o no en las familias que vivían cerca de Tlatelolco. Sin embargo, cuando lo ves y te quedas pensando, ajá, eso fue solo una historia. Realmente la parte verdadera no sé, te deja como más triste. Sí, es que, bueno, o sea, ya tocándome a mí, que es ahora mi turno. Tocándote a ti. Creo que sí. Oye, no, eso está mal. Perdón. Ya hablando de eso, o sea, sí, sí es yo creo que todo lo respectivo al 2 de octubre, más específicamente a lo de la masacre de Tlatelolco, yo creo que aún existen muchos, ¿cómo decirlo? Como mucho misterio, mucha falta de conocimiento, o alguna palabra que me ayuden como a definir todo esto, lo que existe. Mucho misticismo posiblemente, porque no sabemos 100% lo que pasó. Muchas de las cosas que incluso yo me puse a investigar ahorita que estuve pues leyendo un poquito más de la película y sobre la matanza y todo eso, pues sí de repente empiezan como teorías súper, hay de todo, desde las teorías súper locas hasta los hechos que vienen de cadenas televisivas como Imagen, TV Azteca, bueno, todas estas cadenas, que pues a veces tú lo ves y luego ves la película y ves que ahí discriminan mucho, no discriminan, le tiran a esas cadenas, entonces ya no sabes en cuál crees, en cuál no crees, cuál ves, cuál no ves. Y yo creo que en México en general existe eso en muchos otros lados, porque no solamente yo creo que respecto a la masacre de Tlatelolco, sí, ajá, creo que ha habido otros sucesos a lo largo de la historia mexicana que igual han generado esa teorización de decir, es que pasó de esta forma, no, pasó de esta forma, y los medios te dan una respuesta y los medios dan otra. Y creo que sí, Poblano dijo algo muy importante, creo que es algo que en general se ve mucho en Latinoamérica, porque luego también vemos uno que otro documental latinoamericano que también narran como este tipo de sucesos y que ves como las conspiraciones y ves como que no todo está muy claro ante la sociedad. No sé si será por ese consciente que tenemos de que nos sentimos engañados a cada rato por nuestro gobierno, que ni siquiera creemos en él al 100% y no sabemos si nos está diciendo la verdad, si nos oculta. Entonces, yo creo que eso ya viene en nuestra cabeza de decir, es que no sé qué pensar, no sé qué creer. Pero bueno, ya hablando con respecto a la película, yo creo que sí ya la vi un poquito ya más grande, más adulto, ya viejezón, como a los 19 más o menos, creo que la vi cuando entramos a la carrera, que me la propuse verla y creo que la vimos no, la vi antes de que nos la dejaran, pero bueno, el punto es ese, o sea, la vi y sí quedé muy, impactado igual. Creo que mi más grande error fue haber visto Canoa y luego una semana después haber visto Rojo Amanecer. Entonces la carga emocional fue como de madres, o sea, fue un golpe así como de hijo de su madre, no sé
¿Qué pensar? De verdad, sí, sí fue como de, híjole. Exacto, ahora te tocó a ti porque no las habías visto. No las habías visto y pues sí, no. O sea, ahora experimentas lo que yo sentí en ese momento. Pero sí, o sea, es una película que incluso ya haberla visto más de una vez, porque creo que esta es la tercera vez que la veo, aún en la parte donde llegan los hijos pues sí, o sea, llegan los Bichir, cuando llegan los Bichir o los hermanos y traen a todos su bolita de gente que juntaron para entrar a la casa, todavía en esa parte me pongo como que nervioso, como que tenso, como sabiendo que lo que va a pasar al final, o sea, aún estoy así como de que no pase, que al parecer lo que haya visto antes haya sido un sueño y quiero que ahora sí queden felices, pero no, o sea, no se puede, creo que es por la magnificencia en la cual la dirigió el gran director Jorge Fons, que fue esta grandeza que nos trae estos recuerdos, pero no, nada más esas frases de mamador, pero yo creo que sí es una película importante tanto para la historia del cine mexicano como pues para la historia del cine mundial, podríamos decirlo, porque igual involucras, cuando ya la estudias con un poquito más a fondo y ves los problemas que pasaron al momento de filmar la película, sí te das cuenta que es como de, güey, esto deberíamos de evitarlo, este tipo de cosas no deberían de estar pasando al momento de filmar películas, tanto al momento de filmar este tipo de películas como pues, todo lo general a la masacre de Tlatelolco. Yo sí desde hace un buen, pues, sí había investigado pues un poco sobre el tema del 2 de octubre, pues, o sea, ha salido en noticias, pues como es algo que no se debe olvidar y es como un suceso, pues, que manchó, pues, de alguna manera, bueno, crea un antes y un después en nuestra historia, ¿no? Y en especial en la política, en nuestra sociedad. Yo no había visto esa película hasta apenas, que fue como, o sea, yo ya sabía de qué ver esa película, ¿no? Bueno, el contexto yo ya lo tenía como de, bueno, ya sé que esa película va a ser del 2 de octubre del 68 de Tlatelolco, pero no me imaginé ver todo esto, ¿no? Que, pues, nos presentan una familia, pues, mexicana de los años 60, unos jóvenes que están, pues, muy metidos en el movimiento estudiantil, que pues, para ese entonces era algo muy fuerte y que no solo se daba en México, ¿no? Sino pues en otras partes del país. Que bueno, por ejemplo, quiero mencionar algo rápido, es que en la prepa me tocó hacer una investigación y yo elegí como un tema muy random en su momento, que no sabía que me iba a servir en este momento, que fue un movimiento estudiantil que también se dio aquí en Oaxaca en el 65 y que acabó hasta el 77. O sea, pues sí, no, ahora sí que se refleja como que no solo era algo que estaba pasando en México, ¿no? Y también no era algo que involucraba, pues, universidades que solo estaban en México, ¿no? Sino en otras partes del país. Pues, o sea, que al final el movimiento estudiantil no solamente se vivía en la Ciudad de México, en el DF en ese momento, sino que, pues, era a nivel nacional. En realidad estaba en todos lados y, pues, como tú dices, en Oaxaca era un movimiento. Y no me he puesto a investigar, la verdad, peco como tlaxcalteca, pero no me he puesto a investigar de los movimientos que hubo en Tlaxcala, pero seguramente hubo, porque a lo mejor se juntaron con los de Puebla, yo qué sé, o sea, ahí voy a estar como diciendo pendejadas, pero puede ser que sí. A lo mejor vos sí ha investigado mucho más que yo, porque la verdad es que ahí sí estoy medio güey. De Tlaxcala no. Pues ahí está. A los tlaxcaltecas les importa. No es cierto. Deberíamos investigar. Pero bueno. Yo creo que estuvo más presente en Puebla el movimiento al estar un poco más cerca de México, de la Ciudad de México. O sea, ahí el movimiento, aparte de que mis abuelos pues vivieron el movimiento estudiantil en Puebla, entonces ellos me cuentan sus anécdotas de Puebla, no de Tlaxcala, entonces por eso no sé nada de Tlaxcala. No, y pues mi papá ya tenía 10 años cuando empezó todo el movimiento. Sí, 10 años. Sí, más o menos como 10 años. Entonces no le tocó ahí como directamente. Entonces pues sí está, como que ahí mis conocimientos sí los fui adquiriendo un poquito más de ahí. Pero bueno, Poblano, sigue, te interrumpí. A ver, sigue. ¿Cómo nos presentan la película? ¿Cómo es que como espectador, o sea, tú sabes qué va a pasar, ¿no? Pero te adentras en la película, en los personajes y en lo que está pasando y solo estás esperando en el momento en el que pase, ¿no? Como la fecha, cuando vemos que arranca la hoja del calendario y marca 2 de octubre, cuando pasan los minutos, cuando ellos salen de la casa,
cuando igual la hermana pequeña sale de la casa, cuando pasa todo esto, es como mucha tensión, ¿no? Y de hecho, me encanta bueno, tampoco es como que tengan que mostrarnos, ¿no? Pero me encanta cómo en el momento de los acontecimientos no nos muestran, pues, ningún tipo de imagen de pues, la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? O sea, no lo hacen de una forma que sea como documental, como lo vimos en Canoa, sino que toda la película es como desde la perspectiva de la familia dentro del departamento y no se sale de ahí hasta el final, que es cuando el niño pues no le queda pues más que salir, ¿no? Híjole, el final sí está muy como de... No muy manches. Intenso. Sí. Es como... Sí, la verdad es que el final sí es de lo más pues duro, ¿no? O sea, sí es una cubetada completa de agua fría, así como de tómala, o sea, y ya acaba. De hecho, hay una anécdota curiosa durante el rodaje, ahorita se les cuento, pero bueno. Hablando de eso, de lo que dice Poblano, de lo que dice de cómo no vemos la masacre como tal, pero la sentimos. O sea, la sentimos y de verdad nos ponemos muy tensos porque, bueno, eso se debe a varias razones del rodaje, ¿no? Que no se pudo filmar como tal la masacre, porque, bueno, eso se cuenta ahorita. El punto era eso, o sea, que la masacre como tal, o sea, no la vemos porque, pues es que yo siento que no era hasta cierto punto, es que no sé, o sea, necesario mostrarlo porque la misma estructura de toda la película nos lo va como metiendo poco a poco y luego ya viendo como que todas estas decadencias o no decadencias, sino problemáticas que empezaron a ocurrir durante el rodaje, pues yo creo que sí, sí estaba muy cabrón el hecho de filmar esa parte de la masacre, ¿no? O sea, más por todo lo que ocurrió durante el rodaje, ¿no lo ven? También fue porque no contaban con el dinero para contratar, por decir, pues más gente, ni tampoco con los permisos. Yo creo que esta parte en la que no muestran como tal la matanza, igual te pone muy tenso, porque al final, al conocer la historia y ver algún video o así, o las anécdotas que luego nos platican algunas personas, te hacen recrear todo ese escenario aquí en la mente, te hacen recrearlo. Y yo creo que es por eso que cuando escuchamos los balazos o que se ve la bengala roja, es que no me acuerdo si es una bengala roja. Bueno, cuando se ve la bengala, te hace sentir un momento así de que, madres, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y es por eso mismo, o sea, por lo menos a mí... como les decía, ¿no? Mis abuelos me platican las historias que algunos amigos de ellos vivieron, que fue que varios se lograron salvar al esconderse debajo de carros, ¿no? Pero o sea, ahí fue parejo. No solo fueron estudiantes, también fueron, como lo decían, ¿no? Niños, había ancianos, bueno, personas de la tercera edad, porque ancianos se escucha feo. Había, pues, profesionistas, o sea, había de todo, maestros, padres de familia. Y fue un momento, yo creo que vive en la memoria colectiva de los mexicanos, ¿no? O sea, yo me atrevo a decir que por lo menos más de la mitad de los mexicanos algo nos hace sentir ese 2 de octubre, aunque no lo hayamos vivido. Sí, incluso de tan solo mencionarlo, o sea, dices 2 de octubre, Tlatelolco, o sea, con tan solo decir Tlatelolco es como de ya sientes algo, ¿no? O sea, ya te transmite como ese sentimiento de malestar, ¿no? Realmente no sé cómo describir ese sentimiento, pero sí es como un malestar dentro de ti, como de... Como rabia, ¿no? O sea, bueno, a mí, en lo personal, me hace sentir como, ya fuera de la película, hablando ya fuera de la película, todo esto del 2 de octubre, a mí me hace sentir, no sé, mucho enojo, ¿no? Porque es como, ¿cómo es posible que lo hayan hecho? O sea, que hayan atentado no solo en contra de la vida de jóvenes, sino también de los curiosos que andaban ahí, ¿no? O sea, que no les importó nada matar a miles de personas que los esperaban en casa, que tal vez tenían una madre preocupada, a un padre, a sus abuelos, o sea, no sé, son muchas cosas que de momento no solo me entristecen, o sea, me da mucho coraje saber que el gobierno mexicano
Y no solo el gobierno mexicano, todos los gobiernos son capaces de hacer cualquier cosa ante una amenaza. Sí, ¿no? O ante lo que ellos creen que es una amenaza, porque al fin y al cabo lo que ocurrió el 2 de octubre es algo que el gobierno interpretó como de, es que eso es una amenaza, como ellos lo manejan, comunista, por parte de ideas comunistas en esos años del comunismo, ya saben, Guerra Fría, influencia estadounidense, bueno. No, y también es importante destacar los juegos que venían, ¿no? O sea, venía un evento importante para México y ellos no podían tener pues aquí a todos los chamacos revoltosos, y los juegos, o sea, porque había extranjeros, los medios estaban así, enfocados en México, entonces ellos no querían correr el riesgo de que todo eso saliera a la luz mundialmente. Exactamente, y que incluso se interpretó como de, es que quieren boicotear los Juegos Olímpicos estos niños revoltosos. Exactamente, y en varios medios tú ves de repente algunas cápsulas informativas de ese entonces, y así lo daban a entender como de los chamacos son gente que no entienden y que hablan de no sé qué y de tal. Canoa, curiosamente, habla un poquito de eso, de hecho lo toca antes de que los chavos se vayan al pueblo, hay una escena donde están dando como ese discurso y los chavos se ponen a platicar como un poquito del movimiento y ahí, e igual lo mencionan como de no, es que estos chavos no saben a lo que quieren, no saben ni a dónde van y hay varias información como que muy cruzada. Y pues sí, o sea, en general, como dice Monse, o sea, el pensar que un gobierno, porque esto puede pasar en cualquier lado, o sea, yo creo que México no solamente, a lo mejor ¿cómo se llama? En Noruega a lo mejor no lo hacen porque allá son un poquito más como de, no, aquí el gobierno los quiere, o Canadá, yo qué sé, pero también no se podrían eximir del hecho de que, o no se quita la posibilidad de que el hecho de que en algún momento vean algún peligro para lo que ellos consideran la nación y digan sobre ellos, o sea, acabémoslos a todos y aquí fue parejo, o sea, fueron varias situaciones. La primera, acabar con el movimiento antes de las Olimpiadas. La segunda, como dice Monse, que no hubiera ese apoyo, porque hasta cierto punto, si los estudiantes llegaban a cámaras o a vista de otros países, sabían que iba a haber apoyo de esos otros países posiblemente, y que iban a haber ese tipo de cosas y que a lo mejor se iban a ir sobre México, ¿no? Y muchas otras cositas que fueron poco a poco como sumándose a la mala interpretación que se le dio al movimiento, porque incluso en la película lo narra la madre, que la madre lo narra como ¿qué será? En una secuencia más o menos, que es cuando empieza a discutir con los chavos y todo esto empezó por tal cosa, y pensar que nada más empezó esto por estas cosas, y los chavos mismos te van contando, es que nuestras demandas son estas, no estamos buscando ninguna de estas cosas. Te mencionan lo que es la marcha del silencio, ¿no? Que fue una marcha pues en plan pacífica, ¿no? Y luego te mencionan lo de la bandera media asta, pero bueno, todo eso que tú vas viendo y que se fue sumando y que terminó tristemente en esta masacre, que yo cuando me enteré, creo que la primera vez que empecé a escuchar un poco de Tlatelolco fue en la secundaria, y creo que fue también por el aniversario, que estaban poniendo cápsulas, ¿no? Cápsulas, o a lo mejor fue en la primaria, porque igual yo recuerdo que de noche pues ponían como de repente estas cápsulas, y a mí Tlatelolco me daba, la neta, me daba mucho miedo, o sea, el tema de Tlatelolco a mí me daba miedo, porque luego también las cápsulas que se aventaban, yo qué sé, es que lo ponen con una voz muy así, como tipo Dross, de momento. Como, y te quedas como tu niño, te quedas como, ¿en serio? O sea, pasó eso. Yo me acuerdo la primera vez que mis papás me contaron de Tlatelolco, y mi mamá me dijo, es que se metieron a los departamentos a matar estudiantes, ¿no? Pero ella no me especificó en dónde. Exactamente. Yo creía que en ese año, en todo el país, mataron estudiantes, ¿no? O sea, para mí era un tema que decía, pero en serio, ¿cómo es que hicieron eso? ¿No? ¿Cómo sabían que ella había estudiantes? O sea, es que sí es algo muy increíble. Bueno, es algo increíble porque, o sea, tú esperarías que el gobierno, pues, de alguna manera llegara te proteja, ¿no? Te proteja, ¿no? Y bueno, hemos visto que no. O sea, es lo que quieres, ¿no? No, incluso recientemente tampoco lo hace. Y quiero mencionar como que el gobierno
Ajá, a ver, espera, que antes de que lo menciones, que creo que tema que vas a A ver, mencionar, que el gobierno, o sea, refiriendo a eso, que quieres que el gobierno, más que el gobierno, que el ejército, que tú te lo imaginas como de, el ejército está para defendernos, o incluso los policías están para defendernos, y que de repente te enteras que el ejército y los policías son los culpables de esta cosa, es como de, híjole, o sea, ¿en quién o confías, sea, no, no? exactamente, si ni en Sí, tus policías o en tu propio servicio militar, no, en tu propio ejército puedes confiar, pues entonces a qué árbol te arrimas, diría mi mamá. O sea, no, sí, la verdad te da y una es, desconfianza muy son hechos grande. también bastante recientes los que hemos vivido, ¿no? O sea, los de Ayotzinapa, los 43 normalistas, Exactamente. no sé cómo va bien la historia, pero pues tampoco se ha hecho nada por ellos, o sea, por encontrarlos a todos. Igual en Puebla, recientemente yo creo que eso es algo que de todos nos acordamos porque lo vivimos, que fue lo de los 3 estudiantes, ¿no? Que mataron. Y también fue un hecho que yo vi que impactó mucho a la comunidad estudiantil de ambas universidades, de la UAP y de UPAEP, ¿no? Que fue como, es que en ese riesgo estamos todos como, no solo como estudiantes, como población. Ahora sí que somos una comunidad de estudiantes, ¿no? Quizá no de la misma universidad ni de la misma carrera, pero somos estudiantes en un país, ¿no? En donde quizá en esos años, quizá ya no se vea tanto como en esos años, en los que teníamos un gobierno opresor en el que ejercía la fuerza a través de, A través de la violencia, ¿no? El control a través de la violencia puede ser. ajá, el control a través de la violencia y otros medios que, bueno, como tú decías, ¿no? Que podrían resultar, o sea, para controlar amenazas que resultaran, pues, para la nación. Que bueno, en este caso vimos que esto no era como en contra de la nación, ¿no? Sino que era algo, o sea, como el mismo presidente para salvarse el pellejo, para salvar como su reputación de que, es que en los Juegos Olímpicos del 68, en el mandato de, no voy a decir su nombre, pero todos sabemos quién es, que hizo algo, pues, ¿Por qué para no? defenderse a Dilo. sí mismo. Maldito Díaz ¿Qué le Ordaz. tienes miedo? Amigos, hay una camioneta negra fuera de mi casa. Ahorita de repente vamos a entrar al FBI, a la casa de Poblano, ¿no? No, aquí no es FBI, ¿cómo es? A la Guardia Nacional, todo. Poblano al suelo. madre! Como, ay, es que esto ya es aparte, chavos, pero no, chavos, esto ya es aparte, pero no sé si vieron el 15 de septiembre, el desfile del 16, de donde bajaban los cuerpos de paracaídas y que iban así como de, uy, que daban vueltecitas. Así van a Bueno, llegar así a van a casa de llegar a Poblano. la casa de Poblano, yo creo. Todos mexicanos ahí colgados, pero bueno, ya. Ahora sí, hablando de eso, o sea, que específicamente es eso, ¿no? O sea, uno piensa que el gobierno está a veces para protegernos, ¿no? Sin embargo, en este caso, pues, fue todo lo contrario, ¿no? O sea, a lo mejor no el gobierno está para protegernos, a lo mejor puede ser una idea errónea que van a salir como de, no, es que el gobierno está para... Bueno, pero los militares sabemos que son hasta cierto punto para eso, o sea, proteger a los ciudadanos, los policías igual, ¿no? Y yo creo que México es uno de esos países en los cuales existe esa poca confianza tanto en el ejército como en el cuerpo policíaco, ¿no? Incluso lo vemos que cuando de repente llega a ver, pues sí, lo que son las mordidas o hay otro tipo de situaciones poco legales, pues sabemos que igual nos involucra a nosotros como ciudadanos y pues también al cuerpo que se deja, ¿no? Sin embargo, pues sí ves estadísticas y ves que el pueblo mexicano es el que pocas veces confía en su cuerpo policíaco, con lo cual está mal, pero bueno. El punto es ese, o Y sea, no solo es México, o sea, yo, también, perdón, te agrego algo aquí ajá, rápido. Por en ejemplo, otros Estados países, ¿no? Unidos, recordemos lo que pasó con George Floyd el año pasado, que se Ujú, armó todo lo un de Black escándalo Lives global Matter. ahí. Ujú. Black Lives Matter. Exactamente, o sea, yo creo que sí no es algo que se escapa solamente de México, digo también pues en Estados Unidos lo vemos, y pues sí, o sea, también creo que no temo equivocarme que a lo mejor en Latinoamérica igual tienen ese mismo sentimiento, Colombia no sé recientemente. si es por exactamente, o sea, no sé si es por la corrupción que han vivido varios gobiernos, que el mismo pueblo ya no decide confiar en este tipo de pues sí, de sistemas,
lo cual a mí hasta cierto punto pues me da, sí es algo en lo cual digo, o sea, hay cosas que estoy orgulloso de México, que digo, sí, México, a huevo, y otras que de repente digo, no, México, no puedes estarme fallando en esto que es lo importante, ¿no? O sea, tienes una bebida preciosa que es el tequila, pero luego tienes un cuerpo militar y policíaco que es malvado, entonces no puedes. Sí, yo creo que estamos orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestra gastronomía, ¿no? De todo eso que representa México, pero no de la política y de quienes manejan al país. O sea, ese es el problema. Exactamente. Porque México es un país precioso, ¿no? Tiene todo lo que podríamos imaginar. O sea, la comida es deliciosa, los dulces, o sea, no, amo ser mexicana, pero me duele que exista políticos, personas en el poder que solo buscan sus intereses, o sea, no buscan el bienestar de todo el pueblo mexicano. Sí, exactamente, o sea, lo hemos visto, digo, a lo mejor yo no en varios sexenios, porque a lo mejor el único sexenio en el cual estoy consciente, ya como ciudadano supuestamente en el cual te considera todo la nación como un adulto mayor, que es, pues nada más es uno, ¿no? En el cual he ejercido mi voto. Pero de ahí en fuera lees un poco de los gobiernos anteriores y dices, híjole, no. E incluso después, ¿no? De lo que ocurrió en el 68, todavía seguían siendo un poco, la censura todavía seguía siendo como, pues bastante fuerte, pero llegamos hacia esta película, ¿no? Y es como, ¿cómo es que esta película se sucedió, no? Con tanta censura. Sí, o sea, todo. Es lo que iba a hablar, o sea, el 68 sí marca un antes y un después, yo creo que en la nación como tal, y es con respecto a eso de la censura, o sea, a lo mejor ahorita nos quejamos de nuestro gobierno, del gobierno anterior, pero vemos el gobierno del 68 y a veces decimos, qué bueno que no hayamos vivido esa época, porque en verdad no sé qué habría pasado. Esa popó. No, o sea, en verdad no sé qué habría pasado porque la verdad es que la censura estaba en un auge muy, muy grande que después del 68 y ya relacionando con la película, hubo varias cosas que no salieron a la luz, que no se dieron cuenta y la película como tal, Rojo Amanecer, sufrió por esto. O sea, la película en realidad sufrió varios problemas en el rodaje por esto mismo, o sea, por la censura muy grande y por el tabú, podemos decirle tabú o misticismo, no, ¿cómo le podríamos llamar a lo que ocurrió el 2 de octubre? O sea, como esa... Sí, como un poco tabú, ¿no? También. Ajá, como que esa... Es que hay una palabra en específico, no la recuerdo ahorita. Ajá, palabra prohibida. No, ajá, más o menos. O sea, como que genera todo ese... A lo mejor no como el 9/11, porque el 9/11 es una cosa totalmente, a lo mejor diferente, ¿no? Pero aquí sí fue en plan de el gobierno censura todo y no hablemos nada de eso, eso no pasó, quien pregunte y haga videos o cosas a partir de eso, pues va a quedarse cortado, lo vamos a intentar desaparecer, que es también lo que pasó. Y con Rojo Amanecer pasó eso, aunque la película se grabó en el 89, ¿vale? La censura seguía muy grande y la película sí se pudo exhibir en pantallas, pero durante el rodaje existieron varias situaciones un poquito hasta escalofriantes, que es lo que mencionaba, de que este tipo de situaciones no creo que deban pasar durante el rodaje de ninguna película, en realidad este tipo de situaciones escalofriantes que sí te ponen los nervios de punta, más que nada, pues igual viniendo de tu propio gobierno, o sea, sabiendo que tu gobierno puede ser el que te las haga a ti mismo, porque no quieren que ese tema salga a la luz. Y pues estas situaciones vinieron desembocando en muchas cosas, o sea, el rodaje de la película, la verdad, te pones a ver y te pones a investigar y sí te quedas como de, híjole, o sea, ¿en verdad sufrieron todo eso? Porque en primera, la película es una película de bajo presupuesto y se puede ver por lo que hay, o sea, por cómo está filmada, a lo mejor el ambiente y esto que decía Poblano de que está filmado en un solo... no, lo decíamos nosotros que está filmado en un solo... Pues en un solo lugar, ¿no? O sea, ¿no? Que toda... una sola locación, efectivamente. Qué bueno, Poblano, ya ocupas lenguajes de cine. Pero sí, o sea, filmado en una sola locación, que es una locación construida en una bodega de un edificio aparte, alejado de Tlatelolco. O sea, filmado en un edificio aparte, en una bodega,
donde entraba gente, o sea, el crew lo conformaron la mínima cantidad de personas que se pudiera y era a lo mejor el que actuaba de, yo qué sé, del estudiante golpeado, era el hermano del actor principal, ¿no? O sea, en verdad era un crew sumamente reducido para evitar que, que los denunciaran. Incluso se habla de que Héctor Bonilla, que es el productor, se habló de que incluso él podría haber terminado en la cárcel, o sea que su mayor miedo era haber terminado en la cárcel por estar filmando la película, porque en primera la película no se iba a llamar Rojo Amanecer, se iba a llamar Bengalas en el Cielo, por esta escena donde está pues el niño está viendo y cuando dice, están disparando bengalas, mamá, como en las películas, y es ahí donde de repente empiezan los ta, 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 los disparos, todo eso, que es donde no vemos la matanza, pero la estamos sintiendo, y que la escena me encanta, la escena donde la mamá le dice, mis hijos, no, los están matando, y así le grita, papá, quítense, toda esa escena, que en verdad, como lo estamos platicando, que te provoca esa tensión de decir, güey, o sea, ¿qué está pasando afuera? Y que aún yo lo sigo viendo en varios videos ya surgidos después de la matanza, recopilaciones y todo eso, yo lo sigo viendo y me sigo como ahí, tensando, sí, como tensionando en todo eso, porque sí es un hecho muy, muy trágico. Todo lo que sufrió la película en torno a eso, en torno al rodaje, poco presupuesto, pues que igual Héctor Bonilla, pues sí, la verdad fue como el salvador de la película, porque en realidad le llegó el guión. Él quería hacer una película como independiente, ¿no? O sea, de lo que estaba haciendo del ambiente telenovelero, él quería hacer algo, un proyecto personal, ¿no? Le llega el guión de Bengalas en el Cielo, dice, sí, bájala, pero por la temática y el tema, pues sí tuvieron que pasar por esto de que les comenté, o sea, de filmar en un set chiquito, con, con un crew muy reducido, con el hermano del hermano del hermano, y que incluso al momento de construir el set, vemos todo esto, lo de la casa de Tlatelolco, Jorge Fons habla de que el que diseñó todo esto fue a tomar medidas exactas de un departamento en Tlatelolco. O sea, él en verdad fue a decir, ok, vamos a medir el baño, cuánto mide la cocina, cuánto mide la sala, el comedor, los cuartos, cómo está todo distribuido, y ya como está todo distribuido, vamos a armar este set, y armaron todo el set en la bodeguita, y de hecho el set era desmontable, en el sentido de que tú corrías una puertecita para acá para poder, se le dice tirar, pero para poder filmar de este lado, filmar a las personas aquí, ahora para acá, todo se desmontaba y se hacían varias cosas, ¿no? Y la verdad es que la película, pues sí se ve de un bajo presupuesto, pero no por eso mismo la hace una mala película. O sea, en general es una buena película e incluso la hace aún mejor el pensar que se estuvo grabando con ese bajo presupuesto y bajo las amenazas que incluso de repente se llegan a tocar en las entrevistas de los actores que recibieron por haber filmado la película, y que pues sí provocaba un ambiente. Incluso Fons habla de que era un ambiente, pese a que sabían lo que estaban filmando, no era un ambiente tenso, sino que ellos entraban a trabajar de 1 hora hasta, por ejemplo, desde las 7 de la mañana hasta incluso la 1 de la mañana, que estaban ahí todo el día, y que aún así no se sentía ese ambiente de, híjole, ¿qué va a pasar? Sino que él intentaban como que crear este ambiente de, pues estamos haciendo esta película, vamos a estarlo creando muy bien, aquí todo chido. Pues sí se creó un ambiente, pues un plan menos tenso de lo que ya estaban viviendo en general, ¿no? Sí, más por eso. Ahora sí que como que quizá no tuvieron como toda la libertad de hacerlo, pero lo hicieron, ¿no? Sí, exactamente. O sea, el hecho de que pues sí te viste cortado por varias situaciones. En primera, pues es el presupuesto, ¿no? Que de hecho se habla de que el rodaje principal o el dinero que puso Héctor Bonilla se terminó a las 2 semanas, y pues fue ahí donde digo, bueno, vamos a buscar a otro productor, y se suma alguien que se llama, espérame, se llama Valentín Trujillo, que es el segundo productor, se alían y ya, pues ya le entra como con la otra parte del dinero para seguir haciendo la película. De hecho, como dato curioso, hay varias cosas que Ajá, Valentín Trujillo le dijo a Héctor Bonilla que él le daba las escrituras de su casa y que hipotecaran la casa para que se terminara el rodaje de la película,
pero Héctor Bonilla dijo, no, o sea, primero mi casa, la casa de todos los actores, y luego ya vemos si la tuya, ¿no? O sea, era tanto lo que faltaba de dinero que iban a hipotecar sus casas. Híjole, como Apocalypse Now. Exactamente como Apocalypse Now, pero aquí pensar que era una producción tan pequeña, incluso clandestina, que hayan recurrido a ese tipo de situaciones y que el rodaje duró, aquí donde tengo anotado y lo poco que vi, según dura unas 3 semanas, más o menos, 3-4 semanas. Ni un mes alcanzan a durar todo el rodaje y la película se filma en orden cronológico. Pero esto, sin embargo, trajo consecuencias después para los actores, más los actores pequeños, el que hace al niño, que se llama, aquí lo tengo igual, que se llama Ademar Arau, Ademar Arau, y esto le provoca a su vez a Ademar Arau al ver toda esta escena final donde matan a toda la familia, pues que le provocó un trauma tan grande que incluso tuvo que ir al psicólogo después por este trauma que vivió de ver a todos, pues a toda su familia morir básicamente, porque pues sí, al ser un crew tan chiquito, pues incluso te llegas como a encariñar con todo esto. Algo que había mencionado y que Jorge después me corrigió fue de que en el momento, o sea, de por qué no habían como imágenes de la matanza, por qué no lo habían recreado, pues aparte del bajo presupuesto, es que, cállate Jorge, es que por lo mismo del material, ¿no? De que para esos años no había como un material, pues mucho material que mostrar, ¿no? O incluso algún material que se pudiera mostrar, ¿no? Por lo mismo de la censura, de que era un tema todavía muy delicado y que el gobierno, pues, todavía no dejaba que se mostrara, ¿no? Que recordemos que eso es culpa del PRI. Claro, ataca al partido, ¿no? En general, sí, o sea, a eso un poquito iba, a lo del incendio, lo que ocurrió, que ahorita Montse, bueno, nos va a hablar ya más adelante de eso, pero igual yo siento que viene mucho al caso el hecho de que, pues si filmaban a lo mejor algo de la masacre y la gente se enteraba o veía que estaban filmando de eso, pues yo creo que se les iban encima, porque igual, o sea, irte a filmar a Tlatelolco, que las escenas que filman en Tlatelolco, igual comentan que fueron muy complicadas, porque fueron nada más unas 3 o 4 escenitas y órale, vámonos, que fue de entrada por salida, lo poco que se filmó, porque en general sí era muy difícil. Ajá, bueno, en una entrevista que le hacen, creo que a la escritora original, no me acuerdo el nombre, el chiste es que ella comenta que la gente fue súper cálida con ellos, ¿no? O sea, la gente les abrió las puertas de su casa para poder hacer las grabaciones, ¿no? O sea, lo que ellos necesitaran, ahí estaban. Y incluso ella comenta que los del edificio Chihuahua, pues sí, le dijeron, o sea, lo que necesiten, o sea, si necesitan más gente, o sea, lo que ustedes quieran, si necesitan volver a venir a grabar, pues no hay problema, ¿no? O sea, porque era lo mismo, o sea, era un hecho que los impactó y que impactó a quienes vivían ahí, entonces, pues yo creo que más que no quererlo recordar era que se supiera la verdad. Sí, o sea, yo creo que todavía en ese momento era más por eso, o sea, el evitar que se generara como ese, a lo mejor también podría ser el evitar que volviera a iniciar el movimiento, porque a lo mejor en esos años todavía decían, chale, y si lo mostramos y el movimiento empieza otra vez a surgir y se nos vienen todos encima, pues a lo mejor puede ser que el gobierno haya tomado esa decisión de censurar todo eso, pues en torno a decir, pues no queremos que se levanten otra vez, ¿no? Lo cual, pues sí, yo veo como de, híjole, o sea, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor lo del 2 de octubre no? Ajá, exactamente, o sea, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor lo del 2 de octubre sí se hubiera como lanzado a todo el país y se lo hubiera tratado de otra manera? La verdad es que estaríamos en un México posiblemente totalmente diferente, tal vez mejor o tal vez peor, o sea, no sé, capaz si el gobierno aventaba una bomba atómica todos nosotros y nos moríamos, ¿no? Pero radiación. Radiación, creábamos a Godzilla mexicano, que era Quetzalcóatl. Cáncer. O sea, es eso, ¿no? Al fin y al cabo, pues sí, todos esas peripecias que crearon y todo esto, que igual yo creo que el material de archivo que no se recuperó es por eso mismo, o sea, por algo que había pasado, que era lo del incendio de la Cineteca, ¿no? O sea, sí. También siento que el haber incendiado la Cineteca, pues quemó
Sí, vaya, valga la redundancia, quemó mucho material que existía. Híjole, es que igual con eso del incendio es como muy complejo porque no hay algo que te diga como, fue un accidente. O sea, como igual pasó lo mismo que el 68, ¿no? Hay como muchas conspiraciones, muchas teorías de que pudo haber pasado, de que si fue a propósito, si fue, bueno, lo que investigué también fue como, si es que fue como un atentado de bomba o pues a propósito, o simplemente fue un accidente, ¿no? Al final, pues, lo que dicen es que pudo haber sido un accidente, pero poniendo un poquito de contexto con esto del incendio, es que, bueno, esto ocurre el 24 de marzo del 82, que pues son unos 5 años antes de la filmación, bueno, de que se estrenara esa película. Es en el 89 cuando se filma, más o menos. Se estrena por los 90 y tantos, pero se filma en el 89, como 7 años. 7 años. Para eso del incendio, hay un documental que justamente habla del incendio de la Cineteca y pues los rollos, o sea, de eso que pasó en el 68, ¿no? Porque sí había, ¿no? Material de 68. Es que hay un documental que se llama Los rollos perdidos, que es del año 2012, dirigido por Gibran Bazán. Y bueno, ese documental lo que nos muestra es una investigación de lo que fueron, bueno, de lo que fue de las filmaciones de el momento del 68 en Tlatelolco, que según esto realizó el cineasta Servando González, quien según esto fue contratado por el gobierno y estuvo filmando aproximadamente unas 8 horas de pues todo el acontecimiento del 2 de octubre, que se nos dice que el mismo al siguiente día 3 de octubre ya estaba siendo revelado todo, ¿no? Y pues todo esto fue almacenado en el archivo, en la Cineteca. Ve al baño, Monse. Sí, fue almacenado en la Cineteca y es que, pues, ahora sí que, si te pones a pensar, o sea, si tienes... Da para pues, conspirar. Hay que ponernos conspiranoicos en este momento. Si tienes como un material ahí en la Cineteca, sobre este acontecimiento, sobre la matanza, que ahora sí que es algo directo, ¿no? O sea, si es algo pues oficial, que incluso el mismo gobierno le pidió a alguien que lo hiciera y lo tienes ahí almacenado y son 8 horas del tiempo que haya sido, pero tienes todo ahí documentado, pues no sé, como que conservarlo, como es que si eso saliera a la luz, no sería algo tan bueno, ¿no? Tan bueno, ¿no? Tan bueno. Así que digo, un incendio en la Cineteca, accidente o no, pues desapareció todo ese metraje. Sí, creo que el incendio de la Cineteca sí ya lo hemos hablado varias veces. De hecho, la primera que creo que fue en Ánimas Trujano, que hablábamos de que a lo mejor por eso era la razón de que no existía Ánimas Trujano en su formato original. Ya vimos que sí hay una copia, pero se ve, la neta se ve más bonita, pero sí, yo creo que algo que sí he leído mucho es eso, o sea, que en el hecho de la conspiración, del tema de conspiración, se habla mucho de eso, de lo que dices, ¿no? De que se incendia a propósito porque existen varios rollos de todo el acontecimiento de la matanza, que no solamente, a lo mejor no era solamente de un tipo, sino que de un estudiante, sino que eran de varios estudiantes que a lo mejor habían llevado sus cámaras pues de ese momento y estaban filmando todo, y a lo mejor existían más fotos, imágenes que revelaban a lo mejor hasta cierto punto la verdad de todos estos hechos, y que lo que llegó a nuestros días pues sí es prácticamente la mínima parte de lo que ocurrió, porque es como la punta del iceberg, no hay que negar eso, o sea, exactamente, o sea, la punta del iceberg de lo que pudo haber sido. Pues sí, o sea, como dices, ¿no? Todo ese material se perdió porque no solo fue casualmente, el material de la matanza del 68, sino también pues películas, guiones, etcétera, etcétera. Creo que me parece que también videos de la revolución, o sea, no estoy segura. Uh-huh. Pero sí, en Ánimas Trujano lo dijimos.
No, sí, pero bueno, antes te interrumpo antes de que continúes. Sí, o sea, hablando de eso, de que sí, varios videos de la misma revolución, porque incluso la revolución fue algo muy especial en México, que teníamos material filmado, en batallas de la revolución existía y existe material filmado de la revolución, porque el cine llega como que más o menos en esos años, unos años antes, y empieza la revolución y se filma todo ese tipo. Y creo que hay un documental que engloba todo eso. Ahorita se los busco y se los menciono, o a lo mejor lo ponemos aquí en pantalla, se lo mando a Paulano para que lo ponga, pero sí, ajá, a ver, continúa. Pues es que es como mencionabas, Aldair, o sea, nos llega así de información y no es solo de ese acontecimiento, sino es de muchos, o sea, de lo que llega a pasar que es así de grande, nos llega una cosita así a nosotros, ¿no? Y todo esto surge a través de la censura que existe en el país, ¿no? En los medios, no solo de comunicación, también en los expresivos, ¿no? Que es el cine, es que no podría decir que las series y las telenovelas, porque al final esos están, pues bastante fantasiosos aquí en el país, ¿no? O sea, mucho amor, mucho romance aquí. Ujú. Pero ya hablando de... Pero es que yo creo que va en torno a Sí, eso. como que no cine tiene como mucha tal. credibilidad. Ajá. Sí, sí, no. O sea, la tele mexicana y los medios mexicanos, ya sea periódicos, revistas, noticieros, bueno, noticiarios, no tienen credibilidad porque están manejados ante la manipulación del gobierno, ¿no? O sea, al gobierno lo que le importa es que todo ese tipo de información que pudiera llegar a ser un caos, bueno, no a llegar a un caos, sino a formar un caos, para ellos, pues se tiene que suprimir, ¿no? Y esto pasa con Rojo Amanecer, porque creo que es en el gobierno de Carlos Salinas. Entonces, Carlos Salinas lo vio como una amenaza para el ejército, o sea, como que hablaban mal del ejército, lo pintaban como lo peor del mundo, y eso era lo que él no quería, o sea, que se hablara mal del ejército mexicano. Y pues sí, y ya miren, es que tengo aquí una idea, espérenme. Lo podemos ver como dos puntos de vista muy distintos. O sea, yo lo veo así, ¿no? A veces. Está aquí la parte, podríamos decir, de los políticos, de los que están encargados de censurar no solo películas que hablen acerca de política, sino películas, escenas de películas que ellos sientan que no son... no tengo la palabra. Buenas. Que no son... Excelentes. Ajá, buenas. No, bueno, o sea, no transmiten... adecuadas o no para deberían la sociedad. de verlo. Ajá, adecuadas, eso, exactamente. Entonces ellos ven así como de, esto sí nos funciona, esto no. O sea, esto sale, esto no sale, ¿no? Y está la otra parte que podríamos ser nosotros como población y ustedes como cineastas, ¿no? O sea, de no a la censura, no a tenernos que reprimir, ¿no? Tener que censurar, no, es que no censurar, tener que prohibir estas ideas, estas expresiones artísticas, ¿no? Porque al gobierno no le favorece o porque no le parece, que es lo que pasa con Rojo Amanecer y con, por decir, ahorita me viene la ley de Herodes, ¿no? Que también en su momento fue censurada porque al partido que estaba gobernando, creo que igual es el PRI, no le convenía que esa película saliera. No, es el PAN. Es el PAN, en ese momento creo que es el PAN. O sea, no, según yo es el PAN, porque ya entra Fox. Según yo sí, la ley de Herodes, ahí me va a ayudar Jorge, a lo mejor estoy diciendo puras pendejadas, pero según yo la ley de Herodes es como de los 2000 más o menos. Pero sí, o sea, completándote un poquito esta idea de que tú tienes que sí, a veces nosotros, como futuros cineastas, sí nos molesta el hecho de que alguien llegue y diga, es que eso no lo puedes mostrar porque no queremos que la sociedad se alebreste y cositas así. El cine es un arma que ya hemos hablado, es un arma de doble filo, ¿vale? O sea, varios cineastas, varias gente, de manera buena o mala, la ha usado para el control de las masas, el control de la gente. Al fin y al cabo, el cine se puede ocupar para eso. Es tal vez la problemática, lo curioso que existe en este medio. Y la televisión en México se sabe, no es un misterio, se sabe muy bien que la televisión en México es ocupada en ese sentido, en el sentido de mostrarle a la sociedad cierto contenido
que los mantenga ocupados y de hecho se habla mucho, yo siempre he escuchado la palabra la cortina de humo, ¿no? O sea, que cortina de repente un presidente está haciendo a lo mejor un cambio ahí en ciertas políticas estatales, pero estamos viendo el casamiento entre Rosita Mendeleev y Josecito Eugenio Ponce de León, una novela muy como el buenísima. De Roberto. Ajá, exactamente. O sea que incluso no voy a decir hasta cierto punto completos porque no quiero que me mate. Exactamente. O sea, hasta cierto punto el agarrarte. Yo lo vi incluso con el funeral de Gómez Bolaños, ¿no? O sea, de Chespirito, que de repente hicieron como que, wow, una super cosa, y al fin y al cabo, o sea, sí se hace como un tributo hacia la persona, pero ya colgarte de eso, de estar haciendo contenido y contenido para sacarle dinero a todavía una persona que ya falleció, yo lo veo, sinceramente yo lo veo muy mal, o sea, hacer eso ya es como de, híjole, o sea, si hazle tributo, hazle esto, pero sacas contenido y contenido y contenido y contenido y contenido, y ya es como de, híjole, o sea, no sé, no sé qué. Sé o entiendo a lo mejor por qué lo usa, que es por una cortinilla de humo, ¿no? O sea, del estar distrayéndonos de un lado al otro. Y pues en esa época, al momento, antes de filmar Rojo Amanecer, la censura hacia ese tipo de situaciones, pues eran mayores, porque sabemos que a lo mejor lo que no se toca, se tocaba o no se puede tocar en el cine en ese momento, y sabemos que la televisión nunca va a tocar, nunca va a hablar a lo mejor de eso, es sobre el gobierno, sobre la religión, y no recuerdo cuál era la otra, pero sabemos que esas son esas dos cosas las que nunca vamos a hablar, o sea, hablar mal. Por eso hablábamos que en Canoa el hecho de que se haya estrenado curiosamente durante ese lapso, pues es muy curioso porque es una película que se estrenó en un momento en el cual existía todavía esa censura muy grande, y por eso se le alaba muchísimo a la película. O sea, cómo es que logró salir de entre muchas otras películas que a lo mejor no salieron por el temor a ser censuradas. Y hasta la fecha, o sea, el gobierno es intocable. Bueno, ahorita con Andrés, pues no han hecho alguna película como tipo sátira, pero por ejemplo con Peña Nieto yo me acuerdo mucho de la dictadura perfecta, ¿no? Que ya no fue censurada, o eso creo, pero sí hacía mucha burla, ¿no? A este presidente guapo que no hacía nada. ¿No? Y exactamente. Que casualmente se parecía a Peña Nieto. Creo que todo creo que son de Luis Estrada, ¿no? Creo que todo ese cine de Luis Estrada es como burlarse del gobierno y hacer una crítica. O sea, podríamos mencionar que sí, aunque ya como el cine de quien dices de Luis Estrada, pues sí, es acerca de eso, ¿no? O sea, acerca de pues sí atacar a lo mejor un poquito más al gobierno, de como mencionar esas cosas que no se mencionan, y a lo mejor tiene mucho que ver, y yo me pongo a veces a pensar que es igual el tiempo en el cual se vivía, o sea, en esos años, pues la televisión era el único medio, televisión, radio y a lo mejor lo que es periódico era el único medio de comunicación que existía. Y pues nada, ya pasamos a despedirnos y pues nada, esperamos que les haya gustado, que les haya divertido, que hayan visto el episodio anterior, que les hayamos dejado a lo mejor un mensajito ahí chiquito, grande en sus corazones, a lo mejor sacado una sonrisa, a lo mejor hecho de llorar, yo qué sé. Y pues nada, los queremos mucho, síganos apoyando, compartan, suscríbanse, y pues nada, yo creo que eso es todo. Nos vemos Pues nada, yo creo que eso es todo. Nos vemos la siguiente semana con más café. Vas, poblano. Es que Jorge habló, pinche Jorge, cállate. Vas, poblano. Va, otra vez. Una. Va, dos, pues, tres. esa es la buena, Jorge. Y nos vemos la siguiente semana con más café. ¡Con sabor a cine!